otra vez con lluvia. Creo que escuché por ahí que un día de este año empezó a llover y no ha parado en meses. Este, y justo me estaba acordando de este versículo que el hermano Chucho lo cita mucho, así como del cielo cae la lluvia y la nieve y no regresa allá, sino antes riega la tierra y la hace germinar y producir, dice, y le da semilla al que siembra y pan al que come. Así mi palabra cuando sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que cumple el propósito por la cual yo la he enviado. Y que esta noche el Señor pueda hablarnos, que esta noche el Señor pueda eh, pronunciar su santa palabra y que al salir palabra de su boca, entonces pueda hallar fruto que pueda producir y hacer germinar en nuestros corazones. Amén. Les invito a hacer una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre bendito, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por la oportunidad que nos das de considerar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables, te pedimos que envíes tu palabra, Señor, y que tu palabra, así como la lluvia y la nieve que caen en la tierra, que vienen del cielo y no vuelven allá, sino antes cumplir su propósito, así tu palabra, Señor, que venga a nuestros corazones y que no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito por la cual tú la envías, Señor. En tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén y amén. Bueno, pues me toca darle continuidad al capítulo 15 de Romanos. Los invito a que vayamos ahí, Romanos 15. Y el hermano Chucho terminó hasta el versículo 21, ¿verdad? 20-21. ¿Sí, de veras? Bueno, ahorita leemos un poquito de allá atrás. Vamos unos versículos antes, leamos desde el 14. Y dice así: pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que vosotros mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que puedan amonestarlos, o amonestaros, perdón, los unos a los otros. Que nos saquemos la tarjeta amarilla, decía el hermano. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacernos recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, sacrificada por el Espíritu Santo. Y unos versos anteriores dice que Jesús había sido ministro a la circuncisión, y justo hablábamos de cómo, Pablo había sido ministro a la circuncisión, perdón, y justo hablábamos de eso, cómo el Señor había apartado a Pablo precisamente para que pudiera hablarle al pueblo no judío, sino también al pueblo que no es judío, al pueblo gentil. En el versículo 17 dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús,
en lo que a Dios se refiere. Hay un versículo, creo que es en Isaías, donde dice: gloríese quien haya de gloriarse, el fuerte no se gloríe en su fuerza, el sabio no se gloríe en su sabiduría, ni el rico se gloríe en su riqueza, sino gloríese quien haya de gloriarse en conocerme a mí, dice el Señor. Y creo que esto es lo que está retomando Pablo aquí. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Versículo 18. Porque no osaría hablar, no me atrevería a hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. No me atrevería, dice el apóstol Pablo, a hablar, sino de lo que Cristo ha hecho. Creo que estamos llamados todos a dar testimonio, no de lo que nosotros podemos hacer, no de lo que nosotros seamos capaces, o no de aquellas virtudes que nosotros podamos llegar a tener, sino más bien de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Que podamos dar a conocer la obra del Señor en nuestras vidas, lo que Él hace. El salmista decía: no a nosotros la gloria, sino a tu nombre sea dada la gloria. Que podamos con nuestra vida, que podamos con nuestra conducta, que podamos con nuestras actitudes, poder reflejar la obra de Cristo. Es su obra, se trata de Él. Él es el principio y el final, Él es la preeminencia en todo, como lo vamos a ver en unos momentos. Después tenemos el 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Y ahorita vamos a ver algo que ratifica lo que aquí está diciendo en el 19. Pero qué importante, o me brinca ahorita a la vista esto: con potencia de señales y prodigios en el Espíritu, o del Espíritu de Dios. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios milagroso, tenemos un Dios que es poder. Y no solamente Él es poder, sino que nos da poder también. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y esa palabra poder, lo hemos escuchado muchas veces, en la original es dunamis, y recibirán dunamis, del cual proviene también la palabra dinamita. Y recibirán dinamita. Poder. ¿Poder para qué? Podríamos preguntarnos. ¿Poder para hacer grandes señales y prodigios? ¿Poder para llamar la atención, para ser famosos quizá? ¿Poder para qué? Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Creo que aquí mismo nos lo está diciendo. Con potencia, regreso al 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado ¿de qué? Del Evangelio. Entonces, si tenemos poder, si hemos recibido sobre nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, todos los que han recibido el Espíritu Santo tienen ese poder, tienen ese dunamis, tienen esa dinamita para poder predicar el Evangelio, para poder llevar el Evangelio. Y no solamente hablándolo, sino viviéndolo, sobre todo, que podamos nosotros ser luz, ser sal en esta tierra. Versículo 20. Y de esta manera me esforcé
Otra vez lo vuelve a decir, ¿verdad? Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Una vez más, volvemos a leer este versículo, porque más adelante lo vamos a necesitar, vamos a necesitar recordarlo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde qué, no donde ya lo habían anunciado, no donde ya lo habían nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos, menciona aquí una profecía del Antiguo Testamento, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces, era el propósito de Pablo predicar, no donde ya había sido predicado Jesús. Dice, para no edificar en un fundamento ajeno, donde ya habían predicado otros acerca de Jesús, sino era su objetivo predicar donde nunca antes se había escuchado hablar de Jesús, donde nunca antes se había oído hablar del Evangelio. Y ahora sí entramos al 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a ustedes. ¿A quiénes? A los romanos, a los de Roma. ¿Por qué causa? Justo por la que acabamos de leer en el 20 y en el 21. Nos regresamos tantito ahí al 20 y al 21 y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado, predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces, esa era la causa por la cual en el versículo 22 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces a ir a ustedes. La meta de Pablo era alcanzar a quienes nunca habían escuchado el Evangelio, que esa era la función básica de un evangelista en el Nuevo Testamento. Ahora, para los pastores y maestros, edificar sobre el fundamento ya puesto por un evangelista era parte crucial de su ministerio, como él mismo lo menciona en Primera de Corintios 3:6. Primera de Corintios 3:6, si nos lo pueden proyectar, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, aunque él no quería predicar donde ya había sido predicado el Señor Jesucristo, Pablo nos está diciendo aquí que, o más bien aquí en Primera de Corintios podemos ver cómo también él tenía en mente que él predicaba donde no había sido predicado el Evangelio para que otros vinieran, él como en su función de evangelista, él evangelizar para que después otro viniera y pudiera ya fortalecer, discipular a los nuevos creyentes. Entonces, yo planté, dice Pablo, pero Apolos regó y de todas maneras el que da el crecimiento es Dios. Entonces, aunque él no había o él no procuraba predicar donde ya se había predicado, él sabía que después podía venir alguien más y empezar a discipular a aquellos a los que él había predicado por primera vez. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, entonces, les platico ahora ya una anécdota. Cuando estaba leyendo yo esta causa por la cual no había podido ir Pablo a los romanos, recordamos la causa era que él no quería predicar donde ya había sido predicado el Señor. Él quería predicar donde nunca se había escuchado hablar del Señor. Y me acordé que habíamos leído aquí a mi hijita Sophie, le pido que me ayude, y yo creo que hemos escuchado esta historia algunos, y también les pediría que me ayudaran, de Jim Elliot. Leíamos, estudiábamos acerca de Jim Elliot,
seguramente han escuchado hablar de él. Y cuando estábamos leyendo parte de su vida, justo cuando él era joven, le preguntaron, oye, ¿tú quisieras ser predicador? ¿A ti te gustaría ser predicador? Y Jim Elliot contestó algo igual a lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí. Él dijo, sí, sí me gustaría ser predicador, pero me gustaría predicar, dijo Jim Elliot, a aquellos a los que nunca se les ha hablado, a aquellos a los que nunca han escuchado antes del Evangelio. Ellos buscaron entonces, ya después, posteriormente, ya casado con su esposa, buscaron un lugar en donde nunca se hubiera predicado antes del Evangelio. Y encontraron un lugar en Ecuador, una tribu indígena muy peligrosa. Se dice que en esa tribu se tenían costumbres muy violentas. Esa tribu acostumbraba a matar a aquellos que no eran parte de su zona. Si veían a un intruso, por así decirlo, si veían a alguien que se acercaba, que no era de la comunidad indígena de los Cauca, ellos lo mataban, ¿no? Como marcando su territorio. ¡Pum! Le quitaban la vida. No solamente tenían esa costumbre, sino también si de repente se peleaban entre familiares, también se mataban entre ellos. No importaba si eran familiares, mucho menos si eran amigos. Tú podías tener un amigo ahí y si se enojaba contigo, tenían por costumbre matarte. Ahora, si los familiares de esa persona muerta se enteraban de quién lo había matado, ellos iban y también cobraban venganza y mataban al que había matado a su familia. Y entonces, cuando ellos se enteraron de que los Auca tenían esas costumbres, ellos dijeron, vamos, Jim Elliot junto con sus amigos y su esposa dijeron, vamos ahí, vamos a pedirle sabiduría al Señor y que el Señor nos diga cómo podemos predicar el Evangelio, porque definitivamente esa tribu indígena necesita del Evangelio. Se están matando. Vamos y llevemos el Evangelio con ellos. Empezaron a tener contacto, viajaron a Ecuador, empezaron a tener contacto con ellos, quisieron aprender su dialecto, su idioma, quisieron aprenderlo, entonces conocieron a una chica que no era de los Auca, pero que sabía hablar su dialecto y comenzaron a aprender a hablar como los Auca. Posteriormente, con una avioneta, empezaron ya a acercarse. Ahí ellos vivían, los Auca vivían a orillas de un río en Ecuador. Y entonces con una avioneta empezaban a merodear la zona de los Auca y empezaban a dar regalos. Descolgaban con una escalera, descolgaban regalos, ollas, collares. Durante 2 o 3 sesiones hacían eso con la avioneta. Hasta que una vez también los Auca recibieron el regalo y ellos también le pusieron un regalo como en agradecimiento. Cuando ellos recibieron el agradecimiento de los Auca, sintieron mucha alegría, mucho gozo, porque ya estaban estrechando amistad o estrechando una relación. Entonces sintieron que el Señor los estaba bendiciendo de tal manera que un día decidieron, por fin, aterrizar. Ya quisieron descender en la avioneta y convivir con ellos. Llegaron al punto en donde quisieron ya celebrar una pequeña reunión con ellos, un domingo. Me voy a saltar un poquito para irme un poquito más rápido. Y Jim Elliot le dijo a su esposa, hoy es domingo y hoy vamos a celebrar nuestra primera reunión con los Auca. Ya tenemos, ya nos sentimos muy contentos, nos sentimos confiados de que ellos nos van a recibir bien y que van a recibir el Evangelio. Nosotros les marcamos, nosotros les hacemos una llamada por medio del radio una vez que hayamos terminado la reunión para que ustedes sepan cómo nos fue. Jim Elliot y 3 amigos más fueron en la avioneta, llegaron, aterrizaron ahí en la zona de los Auca
Y la esposa de Jim Elliot se quedó esperando la llamada. Pasó mediodía, no llamó Jim. Se hizo de tarde, no llamó. Se hizo de noche, no llamó. Y entonces, pues ya se le hizo sospechoso. En los días siguientes, mandaron entonces ya a investigar porque no regresó Jim Elliot, no regresó ni él ni sus amigos. Y pues descubrieron que en la avioneta, a un lado de la avioneta, estaban muertos los misioneros. 4 misioneros muertos por los Auca, con lanzas. Los atravesaron con lanzas. Y pues, hasta ahí es una historia triste. Pero esta historia se va a poner más tremenda, o se pone más tremenda, cuando descubren no solamente los cuerpos ya muertos, ya sin vida de los misioneros, sino que descubren que en la avioneta, ¿alguien se acuerda qué traían en la avioneta? De los que han escuchado esta historia. ¿Qué traían, Sofía? ¿Te acuerdas? ¿Qué traían? Cuéntanos. Pistolas. Traían pistolas. Los misioneros traían pistolas para defenderse. Descubrieron entonces que aunque podían haberse defendido contra los Auca, decidieron no hacerlo. Tremendo. Eso nos habla de dar. Ellos dieron su vida. Ellos pudieron haber evitado que los mataran. ¿Por qué no se defendieron? ¿Por qué no sacaron las armas y se defendieron y mataron a los que fueron sus asesinos después de todo? No quisieron hacerlo. Y eso marcó la vida de los Auca de tal manera que posteriormente las esposas llegaron. Eso también está tremendo. Las esposas quisieron ir y conocer y predicarles a aquellos quienes habían asesinado a sus esposos. Quisieron ir allá y estar con ellos, conocerlos, intimar con ellos, y por la misericordia y la gracia de Dios, aquí está el poder del Espíritu y las virtudes y señales y prodigios. Por medio del Espíritu, los Auca conocieron del Evangelio y aceptaron al Señor. Y las esposas de Jim Elliot y sus amigos pudieron conocer incluso a aquel que les había quitado la vida a sus esposos. Me llama la atención porque creo que no todos estamos llamados no todos tenemos esa pasión por las misiones. Pero me recuerda las palabras del Señor Jesús cuando decía, si alguien te da una bofetada, pon la otra. Si alguien te pide recorrer 1 milla, recorre 2. Es decir, no defendernos. Ellos pudieron defenderse, poder dar nuestra vida por causa del Evangelio, en donde estemos. No necesitamos necesariamente ir al Ecuador y enfrentar a los Auca. Quizá con que estemos en casa dando nuestra vida, quizá con que estemos en el trabajo dando nuestra vida, quizá con eso el nombre de nuestro Señor pueda ser glorificado. Versículo 22, lo volvemos a leer. Por esta causa me he visto impedido muchas veces a ir a vosotros. ¿Por qué? Porque él quería predicar ¿en dónde? Donde no había sido conocido el Evangelio. Pero ahora, versículo 23, no teniendo más campo en estas regiones, ¿a qué se refería con eso? Ya no había más campo. Pues ya había predicado, ahora sí, ¿no? Por todas esas regiones. Y deseando desde hace muchos años ir a ustedes,
Bueno, aquí se cree que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los romanos desde Corinto, por la referencia que hace después, más adelante, de quién le está ayudando a escribir. Se sabe que estaba escribiendo desde ahí, desde Corinto. Entonces, él estaba en Corinto, buscaba viajar a Roma y no había tenido la oportunidad por estar predicando donde no había sido predicado el Señor. Pero ahora sí dice, pero ahora, en el versículo 23, no teniendo más campo en estas regiones, o sea, ya llenó del evangelio todas las regiones cercanas a Corinto y en Corintio, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, ahora sí, el 24, cuando vaya a España, iré a ustedes porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá, ser encaminado a España por ustedes una vez que haya gozado de vosotros. Y me gustaría que de cada uno de estos versículos pudiéramos extraer la idea principal y que pudiéramos aprender aquello que extraigamos de estos versos. Primero podemos ver que él estaba planeando. Él dijo, ahora sí, ya no hay más regiones aquí a las cuales evangelizar, entonces voy para allá y me gustaría ir a España y de España aprovechar para pasar a verlos. Entonces, los planes, podemos planear. Pablo estaba planeando ya un nuevo viaje, misionero. Pero ese plan que él estaba haciendo, esos planes que él estaba haciendo, no los estaba considerando sin considerar la providencia divina. Es decir, nos está, en los versículos anteriores nos está diciendo que no había podido ir. Es decir, estaba considerando ahí la providencia del Señor, él estaba considerando la voluntad de Dios, él estaba consciente de que Dios podía abrirle o no caminos para ir a este nuevo viaje misionero. Y aún así él decide planear y él dice, sí, sí quiero ir a España y antes de llegar a España quisiera ir con ustedes. Que podamos nosotros hacer planes no quita que dejemos de considerar a Dios en esos planes, ¿no? Es decir, si planeamos, si nos sentamos, si calculamos, si vemos costos, si vemos oportunidades, días, fechas, pero aún así no dejamos de considerar o no dejemos de considerar que Dios tiene el control de todo y que aún en esos planes Él pudiera obstaculizarnos o cerrar puertas o abrir puertas. Eso es lo que podemos ver aquí. Ahora, España, esa España de la que está hablando, pues es la España que conocemos hasta hoy en día. Es la misma España, pero encontré que en el Antiguo Testamento, a esa región ibérica, a esa parte que nosotros hoy en día conocemos como España, le llamaban Tarsis. Y es aquella región de Tarsis, ¿les suena conocido? ¿Les suena familiar? Tarsis, ¿les recuerda algo? Cuando Jonás fue enviado por el Señor a Nínive y Jonás dice, no, yo no voy a ir porque yo sé que tú eres un Dios clemente y misericordioso y que te vas a arrepentir de la condenación, ¿no? De darles condenación a los de Nínive. Entonces él dice que tomó una nave a Tarsis, justamente esta región ibérica, esta región a la que posteriormente se le va a llamar España y que es justamente la España que nosotros conocemos. Antes de llegar a España, tenía entonces la idea de ir a Roma, pasar por Roma, y dice el versículo 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar
y que ustedes me encaminen allá. Ser encaminado allá por ustedes. ¿Encaminado a dónde? A España, claro. Que ustedes me encaminen hacia España por ustedes una vez que haya gozado con ustedes. Y esta palabra me llamó mucho la atención. Gozado, una vez que haya gozado con ustedes. Algunas otras traducciones dicen una vez que haya disfrutado con ustedes, ¿no? Pero aquí esta traducción dice gozado y es justamente la misma palabra que se usa para que sea traducido como plenitud, que sea traducido como llenura, es decir, la palabra gozar aquí, la palabra gozo, también se puede traducir como plenitud, como llenura, como alegría. Y él estaba pensando seguramente en eso cuando se imaginaba, cuando estaba planeando estar con los de Roma. Y una vez que ya haya gozado entre ustedes, entonces ya me encaminan a España, les estaba diciendo. Y gozaos, una vez que me haya gozado con ustedes, me llama la atención y quisiera que leyéramos algunas citas al respecto del gozo. Él quería gozarse con los hermanos en Roma. Y me gustaría que alguno de ustedes leyera Isaías 51:11. Ya me dio un poco de frío, me gustaría taparme. ¿Me podrías pasar? Por los nervios. Hoy estoy más nervioso que la vez pasada. Isaías 51:11. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Un versículo muy conocido por todos nosotros, incluso lo cantamos, lo hemos cantado muchas veces, nos lo sabemos de memoria, lo podemos decir de memoria todos. 1, 2, 3. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Y siempre que lo cantamos o siempre que hablamos de este versículo, pues nos trasladamos cuando estemos en el cielo, cuando estemos en gloria. Pero creo que también podríamos darle una aplicación a nuestra vida diaria, a nuestra vida como hijos de Dios, a nuestra vida como ahora hijos de Dios, como salvos, como personas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, como personas que el Señor ha alcanzado, como personas que tenemos una vida nueva, que hemos sido nuevas criaturas. Ciertamente, veámoslo así, para hoy en día, ciertamente los redimidos de Jehová volverán a Sión. Hemos vuelto a Dios, hemos vuelto a nuestro Padre, hemos vuelto a sus manos como aquel hijo pródigo que regresó a su casa después de malgastarlo todo. Hemos vuelto a nuestro Padre una vez así como nuevas criaturas, como creyentes, y gozo perpetuo habrá sobre nuestras cabezas. Tendremos gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Pablo estaba diciendo, quiero gozarme con ustedes. No estaba diciendo nada más, quiero pasar a verlos y saludarlos. Él decía, que ustedes me encaminen después de haberme gozado con ustedes. Creo que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como personas que tienen a Dios en su corazón,
podemos citar este versículo y vivirlo cada día de nuestras vidas. Gozo perpetuo hay en nuestras cabezas cuando hemos recibido al Señor Jesús. Tenemos gozo y alegría, y el dolor y el gemido han huido. Y esto no tiene que ver con que no tengamos pruebas, adversidades, dificultades. Por supuesto que las hemos de tener. No es que como hijos de Dios no las vayamos a tener. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, tendrán pruebas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, aunque tenemos pruebas, aunque tenemos dolor, aunque tenemos, déjenme decirlo así, aflicción, prueba, tribulación, aún con eso, el gozo que tenemos es un gozo perpetuo. Alegría, tenemos gozo y alegría. Y esto lo podemos confirmar en Salmo 30, versículo 11. Este también nos lo sabemos de memoria. Alguien que le quiera dar lectura. Salmo 30, versículo 11. También es muy conocido, muy famoso. ¿Alguien que lo quiera leer en voz alta? Salmo 30, versículo 11. Aquí sí no dice, vas a cambiar mi lamento algún día cuando esté allá en gloria contigo, cuando esté en el cielo, entonces allá vas a cambiar mi lamento en baile y vas a desatar mi cilicio. El salmista está hablando ya en tiempo presente. Cambiaste ya mi lamento en baile. Desataste ya mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía, dice el siguiente versículo, y no estaré callado. ¿Por qué? Porque cambiaste mi lamento en baile. Podemos nosotros creerlo y vivirlo todos los días. El Señor ha cambiado nuestro lamento en baile. Ha quitado nuestro cilicio y nos ha ceñido de alegría. ¿Estás contento hoy? ¿Estás contento esta noche? Habacuc 3, 17 y 18. También es muy conocido Habacuc 3, 17 y 18. Si quieren, yo lo leo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aún con todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cada año, y si quieren ahí googlearlo, los que traen su celular, pueden usarlo, aunque hay unos letreros que nos digan que no. Esta vez 2 minutitos para usarlo si quieren en Google. Cada año se publica el Informe Mundial de la Felicidad. Si quieren pueden poner ahí en Google los países más felices del 2025. Los países más felices del 2025. Para corroborar esta información, cada año se publica el Informe Mundial de la Felicidad. Este año ya apareció ese Informe Mundial de la Felicidad donde aparecen los 10 países más felices del mundo. Donde aparecen los países más felices del mundo. ¿Y cómo saben los investigadores qué países son los más felices? ¿Quién determina? ¿Quién dictamina quiénes son los más felices, no? Bueno, se identifica con una serie de factores claves para la felicidad, como el Producto Bruto Interno. ¿Cuánta lana tienen estos países? La esperanza de vida, la ayuda social, ¿cuánta ayuda social tiene la gente, no? Seguro social, préstamos o más bien pensiones para los adultos, pensiones para los estudiantes,
becas, etcétera, ¿no? Ayuda social, entre otros. Es decir, los países entonces que tienen una bonita ciudad, que tienen un buen producto interno, que tienen, ahí lo dice, si lo estás googleando, si lo googleaste, dice también que, pues si tienes derecho a expresarte, todos esos factores pueden determinar si el país en donde vives es un país feliz o no. Tomando en cuenta lo anterior, los países que encabezan esa lista en el 2025, ¿lo googlearon? ¿Quiénes son? Finlandia, Dinamarca, Islandia y Suecia. Híjole, o sea, vete a Suecia, vete a Dinamarca, vete a Finlandia si quieres estar feliz, porque aquí sí aparecemos, pero hasta el 10º, ¿no? México, ¿hasta qué lugar aparece? Hasta el 10 aparece, y creo que por primera ocasión no había aparecido México antes en los informes de los años anteriores. ¿Por qué más, hermana? Nada más, eso es lo que dice. O sea, no dice que porque haya Producto Interno Bruto, no dice porque haya ayuda social, no, nada de eso. Dice que porque, pues nada más porque, pues así entre familia, entre amigos, nos llevamos muy bien, ¿no? Básicamente. Pero aquí lo que Habacuc nos está diciendo es otra cosa completamente distinta. Habacuc nos está diciendo, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque falte el Producto Interno Bruto, aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo y eso, nosotros hemos de ser felices. Con todo y eso, podemos gozarnos en Jehová, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Qué sería lo contrario? Lo contrario es que estando aún en Finlandia, estando aún en Suecia, estando aún, ¿en dónde más? ¿Cuáles eran los otros países? En Dinamarca, en Islandia, no vivieras contento. Que tú estuvieras en los mejores lugares, en los países más felices y aún así vivieras deprimido. Ahora, sin llevarlo a ese extremo, ¿cómo vivimos nuestro día a día? ¿Cómo vivimos nuestra vida ahí donde nos tocó vivir? Como decía Cristina Pacheco. Ahí donde te tocó vivir, ¿piensas que es una posilga donde te tocó vivir? Esas expresiones te suenan a contentamiento, a que estás alegre, a que estás contento con lo que tienes, con lo que vives. Tampoco se trata de conformismo, ¿verdad? Tampoco estamos hablando de conformismo y tampoco estamos hablando de desobligación. Pero ahí donde te tocó vivir, ahí con la persona con la que te tocó vivir, ahí te tocó vivir, ahí el Señor te puede dar gozo y está dispuesto a darte gozo. Y ahí tú puedes vivir una vida plena. Dice un salmo que me gusta mucho, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y esa palabra plenitud nos habla de completo, de no tener huecos, de no tener vacíos. ¿Cómo sientes tu vida esta noche? ¿La sientes vacía? ¿La sientes con huecos? La buena noticia es que en el Señor hay gozo perpetuo, hay alegría eterna. La buena noticia es que en el Señor hay plenitud de gozo. Te puedes sentir pleno, te puedes sentir completo, te puedes sentir sin vacíos, te puedes sentir sin huecos, te puedes sentir que tu vida no está hueca, que tu vida está plena. Amén. Con esto vamos a terminar. Romanos 15, 25. Pasemos
Entonces, esto es porque el apóstol Pablo ahí en el 24 dice, quiero ir con ustedes y gozarme con ustedes. Podemos gozar de el gozo del Señor, podemos disfrutar, del gozo del Señor, podemos vivir gozosos, también como fruto del Espíritu, ¿cierto? La segunda manifestación del fruto del Espíritu dice amor, gozo, paz, paciencia. La segunda manifestación de su Espíritu es que tengamos gozo. Versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Entonces, quería ir a España. Camino a España quería visitar a los romanos. Pero, ese era el plan. Y después en el 25 dice, pero ahora estoy por ir a Jerusalén a ministrar a los santos. Ministrar, esta palabra me llama la atención, ministrar. ¿Qué quiere decir ministrar? Servir. Una carta fue publicada en el diario español El País. Entre otras cosas, la carta dice lo siguiente: mi hija quiere ser segundo violín. No quiere ser primer violín, ni quiere ser solista. Ella lo que quiere es tocar tranquila, en un segundo plano, porque eso la hace feliz. Va de nuevo. Una carta fue publicada en el diario español El País. Entre otras cosas, esta carta dice lo siguiente: mi hija quiere ser segundo violín. Híjole, qué conformista. No quiere ser primer violín. Híjole, qué mediocre. Ni quiere ser solista. Ella lo que quiere es tocar tranquila, en un segundo plano, porque eso la hace feliz. Pero el mundo, seguía la carta, el mundo está hecho para los que quieren ser famosos, para los que sueñan con ser los primeros. Qué carta tan extraña. Esta carta la había mandado la mamá de una estudiante de violín, se la había mandado a la maestra de la niña. Entonces la mamá de la niña le había escrito esta carta que llamó tanto la atención que la publicaron en el diario español El País. ¿Qué decía la carta? Mi hija no quiere ser primer violín, quiere ser el segundo. Mi hija no quiere ser solista. Ella es feliz tocando en un segundo plano. ¿Por qué llama la atención? ¿Por qué llamaba la atención esta carta? ¿Por qué llamó la atención esta carta? Vivimos en un mundo que siempre nos está empujando, que siempre nos está llevando a ser el primero en todo lo que hagas. Tienes que ser el primero, tienes que ser el mejor, tienes que ocupar un lugar de preeminencia. Tú tienes que demostrarles a todos que eres el mejor. Tú tienes que demostrarles a todos quién manda. Le preguntaba a mi hija Sofi, ¿alguna vez en la natación o en el ballet te he dicho eso? ¿Alguna vez has escuchado que yo te diga, tienes que ser la mejor de tu carril, tienes que ser la mejor de tu grupo? Híjole, qué mediocre. Lo que sí le he dicho es, tienes que ser excelente, tienes que dar lo mejor de ti. ¿Será lo mismo? ¿Se parece? Da lo mejor de ti, esfuérzate, da tu mayor esfuerzo. Si estás en primer lugar o en segundo lugar, eso no importa. Lo que importa es que tú des tu mejor esfuerzo. Cuando servimos aquí, muchas veces también lo hemos mencionado, servir con excelencia. No es que no nos equivoquemos a cada rato. No es que nunca desafinemos, no es que nunca demos un mal acorde o que todo lo toquemos perfecto.
es dar lo mejor. Estamos llamados a dar lo mejor, aunque muchas veces eso implique no ocupar el primer lugar. Vivimos en un mundo en donde todos nos afanamos por ocupar el primer lugar, un lugar de preeminencia, ser el número uno en todo. Pero el éxito de una orquesta no radica en que todos ocupen el primer violín, no radica en que todos sean primer trompeta, no radica en que todos sean concertistas de piano. El éxito de una orquesta es que haya un primer violín, un solista, pero también que haya segundos violines. Bueno, aprovechando un poquito el que soy músico, a lo mejor hasta hay instrumentos en la orquesta que no conocemos la mayoría. Y el éxito de esa orquesta, el éxito de una orquesta es que todos los instrumentos estén funcionando. Por ejemplo, no todo es violín 1, hay violín 2, pero también hay violas. También hay chelos. ¿Conocen las violas? ¿Conocen los chelos? No todo es trompeta 1, también hay trompeta 2, también hay trombones. Ahí les van unos más raros. No todo es flauta transversal como la que toca el pastor Johnny. Hay clarinetes, hay oboes, hay fagots. ¿Conocen los fagots? También hay otros instrumentos y el éxito de una orquesta no radica en que todos sean flauta 1, violín 1, trompeta 1. Pablo lo decía en otras palabras, ¿no? Pablo decía, todos somos parte de un mismo cuerpo. Y el ojo no puede decir, porque soy ojo y no soy mano, entonces no soy parte del cuerpo. Y la mano no puede decir, pues porque yo soy mano y no soy ojo, entonces no soy parte del cuerpo. El ojo tiene su función, la mano tiene su función. Cada parte del cuerpo es importante. Todos en la familia, todos en la orquesta del Señor, no importa si tocas el fagot o tocas la trompeta 1 o tocas el trombón o tocas el violín 2 o el violín 1. Todos somos importantes en la orquesta de nuestro Dios. El afán por obtener el primer lugar en todo constituye una prueba de nuestra naturaleza egoísta. Sin embargo, lo cierto es que la posición natural del ser humano siempre es ocupar un segundo plano. Va de nuevo. Lo cierto es que la posición del ser humano siempre es ocupar un segundo plano. Colosenses 1:18, si lo podemos proyectar, nos lo aclara, nos lo dice. El ser humano está hecho para ocupar siempre un segundo plano. ¿Quién es el primer lugar? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia no es la cabeza, la iglesia no es la más importante, la iglesia no es la preeminencia. Él es la cabeza. Él que es el principio, y Apocalipsis dice, Él es el principio y también el final. Él es el alfa y la omega. El primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Él es el que ocupa el primer lugar en todo. Él es el que ocupa la preeminencia en todo. Y aún Él, que ocupa la preeminencia, me encantan las palabras de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, porque Él dijo, pero el Hijo del Hombre, que Él es la preeminencia, que Él es el primer lugar, que Él sí es el primer violín, que Él es el concertista, que Él es el solista, dice, pero el Hijo del Hombre no vino al mundo para ser servido, sino vino para servir.
Y si alguno de ustedes, dice el Señor Jesús, si alguno de ustedes les dijo a sus discípulos, ¿quiere ser el más grande? Que sirva. Si alguno de ustedes quiere ocupar el primer lugar, que se haga el siervo. Y eso es lo que estaba diciendo aquí en el versículo 25, y con esto ya termino. Mas ahora voy a Jerusalén, dice el apóstol Pablo, si lo podemos poner una última vez. Hoy voy a Jerusalén, o ahora voy a Jerusalén, para que todos en Jerusalén me sirvan, para que todos en Jerusalén vean el gran apóstol que soy, para que todos en Jerusalén me aplaudan y vean cómo Dios me usa poderosísimamente. ¿Dice eso? Dice, mas ahora voy a Jerusalén a seguir los pasos del Señor. El Señor, siendo preeminencia en todo, no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, para servir a los santos, para ayudar a los santos. No sé si alguien quiera preguntar, quiera aportar, con confianza. Si alguien quiere aportar algo, este es el momento. ¿Alguien quisiera agregar algo a lo que hemos visto, a lo que hemos leído? Pero él no sabía cómo iba a llegar. No sabía que iba a llegar como prisionero, que iba a estar preso en Roma. ¿Sí? Tenía su deseo de ir ahí y de ahí pasarse a España. Se cree que una vez que estuvo encarcelado en Roma, no lo registra la Biblia, pero que él logró la libertad y logró ir a España. Ya no lo registra la Biblia. ¿Sí? Y algo que impresiona, dice que él lo llenó todo, desde Jerusalén hasta Ilírico, y si nosotros tuviéramos un mapa, veríamos que lo que llenó es el occidente. Y Roma y España y todo lo que había para allá era el oriente, de acuerdo a donde estaba él, ¿no? Entonces ya había llenado el occidente, ahora su misión era ir a Roma, a España, ¿sí? Y digo que cree que sí llegó, pero llegó como Dios quiso que llegara, pero llegó. ¿Cómo llegó, hermano? Preso. Gracias, hermano Chucho. Llegó preso. ¿Alguien más que quisiera enriquecer, aportar algo? Oremos, si están de acuerdo. Muchas gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias porque por medio de ella podemos ser edificados, ser fortalecidos. Gracias porque por medio de ella podemos ser lavados, ser purificados. Que tu palabra, Señor, cumpla con el propósito por la cual la has enviado. Que no regrese a ti vacía, Señor.
aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Es nuestro anhelo que se cumpla tu palabra en nuestras vidas, que de veras nuestra vida sea así, como la luz de la aurora que llega a ser plena. Señor, que así podamos nosotros ir aprendiendo, ir creciendo, ir madurando, Señor. Que incluso podamos entender cosas que antes no entendíamos, Señor. Que hace un año no entendíamos, que hace 2 años no entendíamos, que hace algunos meses no entendíamos, que así como la luz de la aurora va creciendo, que así también, Señor, podamos nosotros ir conociéndote más. Que podamos darnos cuenta, Señor, que a lo mejor hace 1 o 2 años no entendíamos algunas cosas que ahora entendemos, Señor. Que se cumpla tu palabra en nosotros. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.